Ahora vamos a temas electorales porque el Instituto Nacional Electoral y el INEGI han creado un mapa digital de México. Mire, se trata de un mapa sobre las condiciones de vida y de población a nivel distrital para con ello contribuir al análisis del próximo proceso electoral y también ofrecer una herramienta que ayude a que las estrategias de campaña sean pertinentes ante las necesidades de la población, así como también para nutrir el trabajo de campo que el INE iniciará para convocar a 11.5 millones de funcionarios de casilla. Cabe mencionar que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó que solo con información cierta, precisa y oportuna, los ciudadanos van a poder ejercer un voto informado, además de libre. Se indicó también que a partir de esta herramienta, que se puede consultar en el sitio www.inegi.org.mx, es posible diseñar políticas públicas, modelos de pronósticos, de tendencias y de resultados, así como un análisis que permita saber cómo se comportó la población en cada uno de los 300 distritos electorales.